Soy Ignacio Medina, voy a presentar esta tarde las ponencias de la tarde. Yo soy periodista, escribo de gastronomía en Perú y en España. Y bueno, el tema que nos ocupa esta tarde son las denominaciones de origen, los sellos de calidad, como factores de desarrollo, como factores de creación de mercados de gama alta, ¿no? Sellos de protección para el consumidor y sellos de estímulo para el productor. Tenemos a dos personas para hablar de ello. Por un lado, aquí a mi derecha, Cristian Marlín, que es asesor de la Subsecretaría de Comercialización, Café y Cacao del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Ecuador. Por otro lado, Jex Palop, que es ingeniero del proyecto del Instituto Nacional de Origen y Calidad en Europa y que también tiene mucha relación con los mercados latinoamericanos, con muchos proyectos en diferentes países, y nos va a explicar un poco, de alguna manera, cómo se plantea el tema de las denominaciones genéricas, de una forma genérica, para poder luego completar, en el caso de Galápagos, en este caso, en Ecuador, a través de Cristian Marlín. Así que cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Soy Jacob Palop, como le ha dicho, trabajo en Francia en el Instituto Nacional de la Origen y Calidad, es decir, que es el instituto que trabaja sobre todos los signos de calidad que después sean reconocidos por la Unión Europea. Disculpe porque no habla español muy bien. Bueno, voy a hablar del reconocimiento de los signos de calidad, cómo lo hacemos en Francia y después por ser reconocido por la Unión Europea. Y antes de empezar, tengo a decir muchas gracias al señor Lane y al señor Destombe por su invitación a participar en este evento y para presentar lo que hacemos en Francia y también con el señor Cristian Marlín lo que hacemos en Ecuador. Esta presentación con 5 partes, pero una importante y los otros más pequeñitas. La presentación de los que son los SICO, que entendemos por SICO, la presentación del Instituto Nacional, es decir, del organismo que hace reconocimientos de los signos de calidad, y después cómo se hace en Francia para este reconocimiento y por qué es interesante trabajar sobre una denominación de origen, una indicación geográfica, y después el señor Marlín va a hablar de lo que hacemos en Ecuador. Aquí hay los 4 signos de identificación reconocidos por la Unión Europea. 3 y ser reconocida por el consumidor también porque hay este logo. Aquí en juego es el logo de la apelación de origen, es decir, la denominación de origen. Eso es el signo representativo de las indicaciones geográficas. Vamos a ver la diferencia entre los dos. Eso es muy poco utilizado. Es el logo de la especialidad tradicional garantiza, es decir, como si para proteger recetas como los turrones, por ejemplo. Y después este signo que es el de lo que llamamos agricultura biológica, y aquí se llama orgánico. Es eso. Pero la diferencia entre los signos, se ve que la calidad vinculada al origen son 2, denominación de origen e indicación geográfica. Vamos a ver pues la diferencia. El otro signo es para un producto que tiene una tradición muy importante en una pequeñita área. Por ejemplo, como le han dicho, el turrón u otros productos. En Francia tenemos solo uno, que son mejillones de una manera particular de hacerlos.
y después la agricultura biológica. Vamos a hablar sobre todo de estos dos, pero antes se puede decir que la agricultura biológica puede ir con este signo y también con este. Es decir, que son cosas diferentes, pero se puede hacer denominación de origen en agricultura biológica o orgánica. La diferencia que existe entre denominación de origen y indicación geográfica para la Unión Europea, ¿no? Hay una parte común, es decir, que es el nombre de una región, excepcionalmente de un país. Hay un ejemplo cerca de nosotros, es la indicación geográfica Café de Colombia, que es sobre todo el país. Pero a mí pienso que es la única, ¿no? Este nombre es utilizado para describir un producto agrícola o agroalimentario que es originario de este lugar, pero con condiciones. En el caso de la denominación de origen, calidad o característica de este producto son atribuidas únicamente, esencialmente en la región de producción. Es decir, que el lazo del producto con su origen es muy fuerte. Vamos a ver cómo. Y otras cosas dependen muchos de las características humanas. Es decir, que no se puede existir una denominación si no hay un grupo humano para manejar este producto. Y la importancia es que son tres factores geográficos, naturales y humanos. Vamos a ver después. Otra particularidad, todas las etapas de producción deben ser realizadas en la área geográfica. Hay excepciones, pero muy poco. Es decir, que todo se hace en el mismo lugar. En el caso de la indicación geográfica, el producto tiene una calidad, una especificación, algo que es de natura de la origen geográfica, pero no todo. Por ejemplo, el queso de Roquefort, el leche, llega de diferentes regiones de Francia, no de Roquefort, pero el saber hacer y la particularidad se hace en Roquefort. Algunas etapas pueden ser realizadas fuera de la área geográfica. Ahora, esta diferencia es muy importante para... tengo un ejemplo en la región donde vive, en el sur de Francia, en Perpignan. Tenemos una denominación de origen sobre una papa que se llama Béa, es el nombre de la variedad. Y cuando la gente hacía la delimitación de esta denominación, tenían una bolsa de tierra y del corazón de la denominación, y cuando estaban haciendo la delimitación, tomaba una mano en la tierra del saco y el otro en la tierra de la parcela para ver si era muy próxima o no. Es decir, que el vínculo con el suelo, con el terreno, es muy importante. Y tenemos una indicación geográfica sobre las anchoas. Anchoas. Pero anchoas no se puede decir, te queda aquí porque yo te pesco aquí. La anchoa se va en toda la mar. Pero el saber hacer es en un pequeñito lugar que se llama Collioure, muy cerca de la frontera española, donde hay desde 230 años un saber hacer reconocido. Eso es la indicación geográfica. Dos diapositivas para comprender en la apelación de origen. Es decir, que en Francia, antes de ser reconocido por la Unión Europea, se necesita de tener la apelación de origen controlada. Y después vamos a Bruselas
a la Unión Europea para ser reconocida en denominación de origen. Es un producto que nace de un saber hacer reconocido, es decir, que no se puede inventar una denominación, es algo que existe y que es reconocido. Tiene de características particulares, como le he dicho, con un lazo muy fuerte con el terroir, el terruño, y proviene de un lugar delimitado, es decir, que se necesita hacer una delimitación de la área de producción. Y es el fruto de una actuación colectiva. No existe de denominación para un hombre solo, es un grupo humano que trabaja para el reconocimiento de una denominación. En la indicación geográfica es un signo únicamente europeo. Es decir, que trabajamos para el reconocimiento, pero este reconocimiento se realiza en la Unión Europea. Como he dicho, dispone de características de una reputación, de un saber hacer, una calidad muy particular, vinculada con el terruño, y también es el fruto de una actuación colectiva. Es decir, que este trabajo, el primer trabajo es hacer el grupo humano para este proyecto. Una presentación rápida del Instituto Nacional. Como lo puedo ver, el Instituto Nacional es muy antiguo, 1935, y antes se preocupaba solo de vino y alcohol. Después, con la evolución y la Unión Europea, su misión fue extendida para la denominación de origen de los productos agroalimentarios y lecheros. Después, el reconocimiento de las indicaciones geográficas. Después, la cultura orgánica. Y, por fin, las indicaciones geográficas sobre los vinos que antes se llamaban vinos de país. Es decir, que es un desarrollo de competencia que nos han dado el gobierno. La misión del INAO es el reconocimiento de los productos bajo denominación de origen, todos los ciclos. Eso empieza por el reconocimiento del grupo humano que va a ser el portavoz del proyecto. Y después se necesita un pliego de condiciones de producción que nosotros validamos. Después, como hay condiciones de producción, se necesita el control de esta producción. Donc, planes de control y organismos de control. Nosotros no hacemos directamente los controles, pero la supervisión de este organismo de control. Y también una misión en la promoción de los ciclos y, muy importante, la protección, porque el ciclo no sirve a nada si no hay detrás una protección. Para el INAO el presupuesto es de 23 millones de euros y con una parte que pagado por los productores. ¿Cómo se hace este trabajo? ¿Qué se necesita? Un producto con una vinculación fuerte con su terruño. No se puede crear algo, es un reconocimiento. Se necesita un grupo humano representativo. Es decir, que este grupo representativo debe ser la mayor parte de los productores. Después, un pliego de condición. Vamos a trabajar con los productores para hacer este pliego de condición de producción. Enseguida, una delimitación de la área geográfica. ¿Por qué? Porque se necesita para proteger el producto que
se hace una delimitación donde se puede hacer este producto y fuera no se puede. Un trabajo muy difícil a veces. Plan de control, hemos hablado de eso, y un organismo independiente de la producción para hacer ese control. Es decir, un organismo conocido en el mercado internacional como Veritas, como Agrocert u otro. Cuando hablamos de factores naturales, de lo que se necesita para el reconocimiento de una denominación, el centro es el terruño. No sé si es la palabra verdadera. ¿Sí? ¿Es eso? Terruño. Factores físicos que importan mucho, es decir, el clima, es decir, el tipo de tierra, es decir, la hidrografía, muchas cosas que entran en consideración. Después, factores biológicos, es decir, las variedades utilizadas, las razas animales utilizadas y cómo se manejan. Y después, el factor importante, el más importante, el grupo humano. Es decir, que si hay esas dos cosas, pero si cada uno hace un producto diferente, no se puede hacer nada. Es decir, que los factores humanos son factores que permiten la revelación del terruño. Y eso permite de tener una fama. Todos los productos que piden hacer en denominación de origen o indicación geográfica, se necesita tener una fama, porque la Unión Europea exige que haya una fama sobre este producto, para que no se cree un producto, para que se reconozca. ¿Qué es una fama? La reputación. Reputación, ¿no? No es un término... ¿Sí, fama? ¿Entiendes? Sí. Sí. Es un nombre conocido por el mercado. Sí. Reconocido. Una reputación. Una reputación sería un cacao Rioja arriba. El procedimiento de reconocimiento. En primero, un grupo humano. Alors, representa y agrupa a los operadores de la cadena, es decir, no solamente los productores, también lo que hacen el negocio del producto, los técnicos también. Y este grupo humano es el único interlocutor para nosotros. Es el único, es decir, que vamos a reconocerlo con el grupo representativo y hablaremos únicamente con él. Y asegura este grupo una representación equilibrada entre negocios, entre negociantes, entre técnicos, entre productores. Y es este grupo que va a elaborar el pliego de condición. Vamos a ver después lo que se entiende en el pliego de condición de producción. Después él propone el organismo de control y con él hace el plan de control. Es decir, que son los productores que hacen el plan de control. Después asegura lo que se necesita, es decir, acompañar los productores, conocer el mercado, muchas cosas como esa. Puede hacer otra cosa como la comunicación, como de la publicidad y otras cosas, y servicios a los productores. El pliego de condición es nombre del producto. El nombre es muy importante, parece como es una cosa natural, pero es importante. Porque este nombre se va a hacer protegido. La descripción del producto, descripción muy precisa,
norma física que se puede controlar. Después, una delimitación de la área. La trazabilidad y prueba del origen, es decir, que se debe hacer una trazabilidad completa desde el inicio del producto hasta el mercado. La descripción del método de obtención, es natural, y los ingredientes, cuando se habla, por ejemplo, de productos animales. Y esta parte es la más importante que mira Bruselas, es decir, la prueba del lazo con el nombre geográfico. Es decir, que cada cosa que es escrito dentro del proceso, la método de obtención, debe ser justificada por eso. Es la parte la más importante y la más difícil del trabajo. Después el nombre de organismo de control, hemos dicho, las normas, cómo se etiqueta el producto, y después los puntos principales de control, es decir, que no se va a controlar todo cada vez, se va a controlar puntos importantes. Cuando estamos trabajando sobre un proyecto como ese, la importancia son los criterios medibles, porque se necesita un control para asegurar la producción. Y el difícil es eso, es conseguir un consenso con los productores. Cada uno piensa que tiene verdad sobre el producto. La delimitación geográfica, por ejemplo, aquí, es decir, en un municipio, solo estas parcelas pueden hacer el tipo de vino de denominación. El productor que tiene la parcela aquí no se puede hacer el vino. Es decir, que se hace una delimitación a veces muy precisa al nivel de parcela. Por ejemplo, por el vino en Francia. El sistema de control es muy importante porque es el que permite de asegurar al consumidor, de asegurar al productor unos ¿se dice? ¿No? Unos comparados a otros. Tipos de controles que se hacen son documentarios y son también de terreno. Análisis para los productos comestibles, análisis y catas para verificar que el producto tiene la tipicidad de la denominación. Y todo eso es hecho por organismo independiente, imparcial, y nosotros hacemos el control final del organismo. Aquí se puede ver cómo se realizan los controles. Al primer, los operadores hacen autocontrol, es decir, que tienen la fecha de cosecha, tienen lo que han hecho sobre el producto, los productos utilizados, por ejemplo. Después, el grupo que se llama Organismo de Defensa y Gestión, es decir, el grupo reconocido por nosotros, es el grupo importante que hace también control de los operadores y consejo y control. Después el organismo de control que hemos visto, y por encima nosotros el INAO, que va a verificar que todo este sistema funciona normalmente. Eso es muy importante. Y después del INAO, tenemos nosotros un control por la Unión Europea. Y después de la Unión Europea, pienso que hay dos, solo. Es decir, que es una cadena de control permanente. ¿Y por qué alors una denominación, una indicación geográfica? ¿Por qué hay una protección del nombre? Ese es lo que es el más importante, es decir, que este nombre no se puede ser utilizado por otra persona, puede ser utilizado por otro producto,
pero no se puede hacer un producto similar utilizando este nombre. Por ejemplo, como se llama de café de Galápagos, ninguno puede hacer café escrito procedencia Galápagos. Es prohibido. Es decir, que el café de Galápagos solo existe en denominación de origen. Y nunca se puede considerar como un nombre genérico. Tenemos ahora discusión muy importante con los Estados Unidos sobre este tema, porque para ellos el Roquefort es un nombre genérico. Para nosotros, ¿todas estas certificaciones es para producto elaborado o también para materia prima? Hablemos del cacao. Si se quiere exportar a Europa, a la Unión Europea, como grano de cacao, como pasta que viene a ser materia prima, necesita todas estas... Sí, normalmente sí, si el café de Galápagos... ¿O es solo para chocolates elaborados ya, para producto elaborado? Sí, se puede, una denominación puede existir para una materia prima también y una materia cerca del consumidor. Es decir, que por el café, por ejemplo, se puede hacer una denominación sobre el café verde, pero el interés es hacerlo sobre el café tostado. La valor añadida es un poquito alta también, ¿no? Claro, yo pregunto esto porque obviamente esto va sumando costos, ¿no? Y el costo ya puesto allá en Europa obviamente no va a ser a lo mejor competitivo con el que va de África. Disculpa un momento, tal vez sería mejor escuchar al siguiente ponente que nos explicará el caso concreto de Galápagos y podremos explicar y conocer las circunstancias concretas. Sí, solo una frase. En el costo tenemos una operación que se llama una mutualización del costo. Es decir, que cada uno paga, pero una suma muy pequeñita para todos. Y si alguien tiene un problema evidente, es el que paga después. Pero hay una mutualización para un costo muy más barato posible. Y esta protección es una protección del nombre, una protección del productor, del consumidor y también de la área de producción. Es decir, que si se necesita hacer una autopista, si se necesita hacer un ferrocarril, no sé, los productores pueden decir no, tenemos una área de denominación, no se puede hacer un trayecto de autopista aquí. Eso es muy importante en Francia, porque el territorio es pequeño. Y el tipo de perjuicio que conocemos, hay muchos, pero tengo dos diapositivas, una sobre el vino, como se puede verlo. Por ejemplo, eso es Bordeaux elaborado no en Francia, en Australia. Y tenemos cabinet de abogados para trabajar sobre eso. También el coñac en China, que es muy conocido. Eso es un tipo de un producto similar, es una foda sobre un producto similar, pero protegemos también los productos contra algo. Es decir, que había una marca de champán para un perfume. Fue interdito, fue prohibido, porque es un desvío de notoriedad. También para un té que se llama Darjeeling, y en Francia había servicio, lavandería para lavar el coche, que se llamaba Darjeeling, fue prohibido. Eso es un desvío del nombre. Un ejemplo. Ahora, ¿por qué una denominación? Para los consumidores, porque permite de conocer un producto que tiene un modo de elaboración muy particular, vinculado con su origen. Es una oferta mayor y más variada para los consumidores, y también es una alternativa a la estandarización. Lo que es muy importante para los consumidores, que
varios productos, como eso, con una calidad reconocida. Para los productores es una valorización de sus productos, protección también, muy importante, de productos y de los nombres, la transmisión de un saber hacer y también el acceso a mercados que no podrían existir. Por ejemplo, por el vino, si no hay una denominación, es imposible, es más difícil comercializarlo en países terceros, en otros países. Y para mí lo que importa más es eso, el desarrollo rural. Es decir, que es una manera de mantener la población agrícola en su lugar con una, finalmente con dineros, con un valor agregado muy importante para su producto. También para mantener el paisaje. Un argumento para el desarrollo del turismo. Tenemos muchos ejemplos en Piment d'Espelette, por ejemplo, en la región del queso Comté, donde hay carreteras de Comté. Es algo muy interesante. Y la protección del territorio. Porque cuando hay agricultores no se puede hacer incendios, no se puede hacer, inundaciones, porque los agricultores mantienen el paisaje con un entretien del suelo. Y mejor visión y valor agregado para los productores. Eso es una evidencia. En conclusión, los productos de denominación y de indicación geográfica son los mejores embajadores de una región. Son muy difícil, enraizado en su región, es decir, es una tradición, es una cultura. Y creando una huella en su territorio, es decir, una valorización dinámica de la historia. Es muy importante la historia en las denominaciones de origen, porque hay algo que contar a los consumidores. Y es un orgullo para nosotros, para los productores, de tener una denominación y también un éxito económico y la gestión sostenible del territorio, que ahora es algo muy importante en Francia. Algunas cifras para decir lo que representa la denominación en Francia. Tenemos 691, es muy importante, es decir, que hay en todas partes del territorio, sobre todo por el vino, porque el vino es muy importante, y también la industria agroalimentaria con 121 productos. Los productos lácteos son menos importantes, 50, pero con una área muy grande, porque y permite eso mantener en el mercado mundial de leche, permite de mantener en lugares muy difíciles, zonas difíciles de los montes, permite de mantener la población. De un Ecuador, la transición, como el exposé del señor Marlet, trabajamos nosotros con otras organizaciones, también del CIRA, sobre proyectos en todas partes, es decir, en Europa, países que no son en la Unión Europea, en Asia, en África y también en América. Y por el caso del Ecuador, hace 3 años que trabajamos un poco en SEMA, ambos, sobre el proyecto con el MACAP. Hemos trabajado mucho sobre el café de Galápagos, pero también tenemos otros proyectos y vamos a trabajar esta semana sobre café, frutas y la pitahaya de Palora. Además, hemos trabajado sobre la denominación cacao arriba, pero se necesitaría hacer algo sobre el cacao
no es político, es siempre una vista, ¿no?, personal. Porque usted tiene mucho cacao, se necesitaría hacer algo sobre los cacao, sobre el cacao del Ecuador. Y lo que importa es el análisis sensorial. Hemos trabajado sobre un proyecto de formación y también accesoriamente sobre un proyecto de ley que se llama Código Ingenio. Bueno, muchas gracias por su atención y disfruten. Sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Ecuatoriano por la invitación. Y la idea es de ilustrar lo que Jacques nos ha contado de cómo funciona estas denominaciones de origen e indicación geográfica en Francia y en Europa, en un caso ecuatoriano. Hace unos 3-4 años yo trabajo en el Ministerio de Agricultura como asesor de la Subsecretaría de Comercialización y tenemos como política de decir que tenemos que diferenciar la oferta de los productos ecuatorianos para poder competir en el mercado nacional y más que todo en el mercado internacional. Y cuando hablamos de café, de cacao, de banano, muchas veces esos son considerados como productos commodities. Y en cacao, por ejemplo, competir contra Costa de Marfil, contra Ghana, con los volúmenes que ellos tienen versus los volúmenes que tenemos nosotros, es bien difícil competir en precio y en volumen. Entonces, en café es la misma cosa. Si hablamos de Brasil, de Vietnam, de Colombia, Ecuador es un país muy pequeño y que no tiene la capacidad de competir en productos commodities. La idea de esta denominación de origen de parte del gobierno es buscar una forma de dar valor agregado a un producto que consideramos como único. Y el ejemplo de café de Galápagos es uno de estos. Consideramos que el café de Galápagos es un café, primero, que tiene un nombre que tiene una fama internacional, mundial, que todos conocen. Creo que a cualquier persona se le habla de Galápagos y a ubica, hasta a veces más que Ecuador. Las Islas Galápagos son reconocidas en el mundo entero. Sin embargo, los productores de café en Galápagos, porque muchas veces no saben que se produce café en Galápagos, pero sí hay unos 700, 800 hectáreas de café en Galápagos. Los productores vendían su café como un café común y corriente a precios bastante baratos y están bastante enojados de ver que había exportadores del continente que utilizaban el nombre de café de Galápagos para vender café que no era de Galápagos. Y se estima que más o menos hace 2-3 años se exportaba más de 5.000 quintales de café de Galápagos, cuando la producción actual de Galápagos no es más de 1.000-1.500 quintales. Significa que había un fraude de unos 3.500, 4.000 quintales de café del continente de Manabí, de Lora, que se vendía bajo el nombre de café de Galápagos, porque la palabra Galápagos vende mejor que la palabra Lora o la palabra Manabí. A nivel internacional, no es que no tengo nada contra Lora o Manabí, pero a nivel de fama, cuando Jacques hablaba de esta reputación, de esta fama, Galápagos sí tiene una fama. Entonces los productores tomaron contacto con el Ministerio de Agricultura hace unos 3 años ahora, y el MAGAP, en asocio con Makita Kujundžić y la Fundación Conservación y Desarrollo, decidimos armar un proyecto para sacar una denominación de origen para el café de Galápagos. La primera cosa que necesitábamos demostrar era que el café de Galápagos era un café único y que esta característica única, estas características organolépticas, se debía, como decía Jacques, principalmente o esencialmente a las condiciones biofísicas de las islas, las condiciones biológicas, es decir, las variedades que se utilizan, y el saber hacer de la gente, es decir, el factor humano. ¿Se acuerdan? El triángulo de una denominación de origen es que hay que demostrar que los factores biofísicos, los factores biológicos, las variedades, y los factores humanos, todo eso juntado en un territorio que se llama un terruño, hace que de ahí sale un producto único, y que esta característica única se debe esencialmente a estos 3 factores. Entonces, inicialmente no sabíamos si vamos a encontrar y si vamos a poder demostrar que el café de Galápagos realmente era único. Entonces empezamos un trabajo de estudio, primero analizando los mapas de suelos, los datos meteorológicos, climáticos, faunísticos, para tratar de entender bien cuál es el microclima específico de Galápagos.
Después sacamos muestras de café de todas las islas. El estudio lo hicimos a nivel de 4 islas: Santa Cruz, San Cristóbal, Floreana e Isabela. Y sacamos en total como unos 120, 130 muestras de café de las diferentes variedades y a diferentes alturas. Ustedes saben que el café, la calidad organoléptica del café depende muchas veces de la altura, de la variedad y también del tipo de suelo donde se produce. Entonces sacamos estas muestras, las preparamos todos de las mismas formas, con el mismo proceso post cosecha, y ahí invitamos a un panel de catación internacional, es decir, gente especializados en realizar catación, y ahí Jacques nos acompañó en este proceso. Estaba también Ena Galetti e Isabel Payares de los Café Vélez. Este panel de 3 personas empezaron a catar todas esas muestras una por una. Y nosotros, yo reconozco que al inicio estábamos un poco preocupados porque la gente afuera nos había dicho: café de Galápagos, sí, pero no tiene nada extraordinario. Y yo me acuerdo siempre la cara de los catadores al inicio, las primeras catas que estaban realizando. Este café sí tiene algo especial, tiene un aroma, y trabajamos ahí durante unos 3-4 días catando todas estas muestras, y al final lograron a una caracterización del café de Galápagos, diciendo: primero, este café sí es especial. Es especial por 3 razones principales. Primero, es un café con bastante acidez a pesar de no tener altura. Galápagos, las plantaciones de café están entre 150 y 300 metros de altura, y a pesar de eso era bastante similar a un café que se podía encontrar en el continente a más de 1000 metros de altura, 1200 metros. Desde ahí sí había una característica única. Además, era un café con sabores minerales muy fuertes, que probablemente se debe a las condiciones volcánicas de las Islas Galápagos, y con una amargura prolongada en boca, es decir, una amargura agradable, pero que se queda en la boca durante bastante tiempo. Y eso, para poder decir que este café era único, comparamos con muestras de las mismas variedades a las mismas alturas en el continente. Entonces, por ejemplo, teníamos Caturra, Típica, Borbón de Galápagos a 200 o 300 metros de alturas. Buscamos muestras de Típica, Caturra y Borbón en Manabí o en otras zonas igual a 300 metros de altura. Les hicimos probar sin que ellos sepan lo que estaban catando, y nos dijeron: no, eso es totalmente diferente. Entonces, con este trabajo de caracterización organoléptica logramos demostrar que el café de Galápagos era único. No dijimos que era el mejor del mundo, no, pero era un café que tenía características únicas y que no se podía repetir en ninguna otra parte del mundo. Desde ahí ya teníamos la prueba que era un producto único, y que eso se debía a las condiciones biofísicas, genéticas y humanas de Galápagos, porque producido de la misma forma en otros lugares, los sabores y aromas eran diferentes. Entonces eso fue la primera parte del trabajo que nos permitió presentar un expediente al IEPI, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, para solicitar la declaración de denominación de origen para el café de Galápagos. El IEPI verificó todo el expediente, todas estas demostraciones científicas demostrando el hecho que es un café único, y inscribió el café de Galápagos como denominación de origen. El segundo paso era poder lograr este famoso grupo humano del cual hablaba Jacques, que tiene que ser el interlocutor del Estado ecuatoriano, porque la denominación de origen no pertenece a nadie de forma individual y privada, es propiedad del Estado ecuatoriano. Lo que tienen los productores de café o de cacao de cualquier denominación de origen es el uso de este logotipo, que les permite después aprovecharlo a nivel comercial. Entonces ahí teníamos un problema que vamos a tener en todos los productos en todo el Ecuador, es que como el IEPI quiere una sola organización, estábamos en Galápagos en 4 islas, y en esas 4 islas había 4 organizaciones diferentes, peleadas entre sí, cada uno quería tener, y hasta un momento ellas proponen de ser 4 denominaciones de origen. No tenía sentido. Galápagos en el mundo la gente no conoce en San Cristóbal o Floreana, conocen Galápagos. Entonces el desafío fue crear una asociación, creamos una cooperativa de productores de café de Galápagos para la denominación de origen. Y eso es algo que vamos a encontrar para cualquier producto. Por ejemplo, ahora mañana estamos yendo a Loja
para ver la denominación de origen de café de Loja. En Loja tenemos decenas de organizaciones y el IEPI va a querer tener un solo interlocutor. Por lo tanto, hay que lograr poner los productores de acuerdo para que todos juntos presenten esta solicitud y manejen de la misma forma su producción de café o de cacao o de frutas. El tercer elemento que hemos trabajado en Galápagos después de la parte asociativa fue los famosos pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones es como una lista, como la regla de juego. Si uno quiere tener el sello de denominación de origen, tiene que respetar la regla del juego para estar seguro que al final el café, el cacao, la pitarraya, todas salgan con unas características similar, aceptada por el consumidor, tal como ha sido caracterizado con estos estudios científicos. Entonces ahí empezamos a discutir los temas agronómicos, la fertilización, la poda, las variedades que autorizamos, que no autorizamos, la forma de la post cosecha, el tiempo de fermentación, el sistema de secado. Después decidimos que la denominación de origen no iba a ser solamente para café en grano, pero íbamos a ir hasta el café tostado molido. Entonces también la forma de tostar, la forma de moler, la finura de la molienda, el tipo de empaque, el tipo de etiquetaje, todo eso tiene que estar escrito en los pliegos de condiciones y consensuado con todos los productores. Que de forma teórica puede parecer fácil, pero yo me acuerdo teníamos un problema sobre el secado. Había gente que tenía costumbre de secar el café en lonas sobre la tierra, otros que secaban en tendales de cemento y otros que lo hacían de la mejor forma, que era en marquesinas con camas africanas levantado del suelo para que haya una aeración por abajo, por arriba, que no haya posibilidad que el café retome humedad durante la noche. Y decidimos que los pliegos de condiciones, solamente los que secan en marquesinas con camas africanas o con secadoras que controlan la temperatura por debajo de 35 grados, podían tener acceso a la denominación de origen. Y ahí había gente que saltaba